Se conocieron cuando el amor era sencillo y la vida cruel. Tenían 17 años y sueños demasiado grandes para bolsillos vacíos. Se prometieron un futuro que ninguno podía pagar. Y una mañana, sin despedidas largas, la pobreza decidió por ellos. No fue falta de amor, fue hambre, fue vergüenza, fue un mundo que no perdona a quienes nacen con menos. Pasaron los años, luego décadas. Cada uno creyó haber sido olvidado por el otro, porque olvidar duele menos que esperar. A los 60, cuando el tiempo ya había robado casi todo esto, el destino volvió a cruzarlos. El reencuentro no trajo juventud, peros y preguntas que nunca tuvieron respuesta. ¿Por qué se separaron realmente? ¿Quién tomó la decisión? ¿Qué verdad quedó enterrada bajo años de silencio? Esta no es una historia romántica común. Es una historia sobre cómo la pobreza puede separar vidas, deformar recuerdos y cambiar destinos enteros. Es la historia de dos jóvenes separados contra su voluntad, de una explicación que llegó tarde y de un amor que sobrevivió al olvido. Lo que ocurrió entre ellos solo puede entenderse mirando atrás, al contexto, a las decisiones forzadas y a una realidad histórica que muchos prefieren recordar, porque a veces el pasado regresa cuando ya no queda tiempo para huir ni perdón. Antes de comenzar esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo. Cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan siendo contadas. Párrafo 1. Se conocieron en un lugar donde el tiempo parecía detenerse cada tarde. No era un sitio importante en los mapas, pero para ellos se convirtió en el centro del mundo. Él llegaba siempre primero, sentado en el mismo banco de madera, observando cómo el sol pintaba de dorado las fachadas antiguas. Ella aparecía a unos minutos después, con una sonrisa tímida y los ojos llenos de curiosidad. Tenían 17 años y una inocencia hacía creer que nada malo podía alcanzarlos. Hablaban durante horas de cosas pequeñas y grandes, de canciones que aún no existían, de viajes que algún día harían y de una vida juntos que imaginaban sencilla, pero eterna. En esos encuentros no había promesas solemnes, porque no las necesitaban. Bastaba con mirarse para entender que algo extraordinario estaban haciendo. Párrafo 2. El amor entre ellos creció como crecen las cosas verdaderas, despacio y sin ruido. Se reconocían en los silencios, en las caminatas largas, sin destino, en las risas que surgían sin motivo. Él le hablaba de su sueño de construir algo con sus propias manos. Ella le contaba cómo imaginaba un hogar lleno de luz y calma. No pensaban en el dinero ni en el mañana lejano, el presente era suficiente. Cada tarde compartida parecía un pequeño milagro cotidiano. A veces, cuando el viento soplaba suave, ella apoyaba la cabeza en su hombro y cerraba los ojos, convencida de que aquel instante duraría para siempre, y él, sin decirlo, sentía que había encontrado el lugar al que pertenecía. Todo parecía alinearse para ellos, como si el mundo, por una vez, hubiese decidido ser generoso. Párrafo 3. Sus familias los conocían como los inseparables. Nadie dudaba de lo que sentían, y nadie imaginaba que algo pudiera romper esa armonía. Los domingos eran días sagrados. Caminaban por las calles estrechas, compartían un pan sencillo y soñaban en voz alta. Él prometía que algún día no tendrían que preocuparse por nada. Ella respondía que no necesitaba lujos, solo estar a su lado. En ese universo pequeño que habían creado, la felicidad no costaba nada, era gratuita, abundante, casi ingenua. Si estás disfrutando esta historia hasta aquí, déjanos un comentario y dinos qué parte te ha hecho sonreír. Historias como esta viven gracias a quienes las escuchan y las sienten. Párrafo 4. Había algo y mágico en la forma en que se encontraban. A veces coincidían sin haberse puesto de acuerdo.
como si una fuerza invisible los guiara. Creían en señales, en destinos compartidos, en que el amor verdadero siempre encuentra su camino. El mundo exterior parecía lejano, irrelevante. Las dificultades existían, sí, pero aún no tenían nombre ni peso. Para ellos, la vida era una promesa abierta, una página en blanco esperando ser escrita juntos. Cada despedida al final del día venía acompañada de un mañana más, dicho con la certeza absoluta de que mañana llegaría. Y siempre llegaba. Nada les hacía sospechar que el tiempo, silencioso y paciente, ya estaba contando los días. Párrafos así transcurrieron esos años dorados, envueltos en una felicidad que no sabía de amenazas. El amor los hacía valientes, casi invencibles. Creían que bastaba con quererse para superar cualquier obstáculo. No sabían que algunas fuerzas no se enfrentan con besos ni promesas, sino que llegan disfrazadas de decisiones inevitables. Pero en ese momento, todo era luz, todo era esperanza, todo era futuro. Y mientras caminaban de la mano, riendo por cosas simples, el destino los observaba en silencio, esperando el instante exacto para cambiarlo todo esto. Párrafo 1. El cambio no llegó de golpe, sino como llegan las cosas que terminan marcando una vida, despacio, casi sin hacer ruido. Primero fueron pequeños detalles, conversaciones interrumpidas por silencios incómodos, miradas que ya no se sostenían tanto tiempo. Él comenzó a trabajar más horas, regresando a casa con el cansancio marcado en la espalda y en el ánimo. Ella lo esperaba con la misma sonrisa de siempre, pero notaba como el brillo en sus ojos se apagaba un poco cada día. El mundo que habían construido seguía allí, pero empezaba a mostrar grietas. No eran discusiones fuertes ni reproches abiertos, sino una preocupación constante que flotaba en el aire. La falta de dinero, hasta entonces ignorada, comenzó a hacerse presente como una sombra persistente. Párrafo 2. Las familias también cambiaron su manera de mirarlos. Las conversaciones, antes alegres, se volvieron más prácticas, más duras. Se hablaba de futuro, de responsabilidades, de lo que realmente era posible. A él le recordaban su origen humilde, la dificultad de sostener un hogar sin recursos. A ella le sugerían caminos más seguros, opciones que no incluyeran incertidumbre ni sacrificios excesivos. Nadie decía abiertamente que debían separarse, pero el mensaje era claro. El amor, les repetían, no siempre alcanza. Cada palabra bien intencionada iba pesando como una piedra más sobre sus sueños, y aunque seguían caminando juntos, ya no lo hacían con la misma ligereza. Párrafo 3. Él empezó a sentir vergüenza de no poder ofrecerle más, de prometer un futuro que cada día parecía más lejano. Ella, por su parte, intentaba tranquilizarlo, recordarle que lo importante no era estar juntos, pero incluso sus palabras comenzaban a sonar frágiles frente a la realidad. Había noches en las que él se quedaba despierto, mirando el techo, imaginando un mañana que no lograba sostener. En silencio, comenzó a pensar que quizás amarla significaba dejarla ir. Si esta parte de la historia te está tocando, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios si alguna vez sentiste que la vida te obligó a elegir entre el amor y la realidad. Párrafo 4. Ella también luchaba con sus propios miedos. Aunque nunca dejó de amarlo, empezó a notar cómo el mundo le ofrecía alternativas que antes no existían, oportunidades que prometían estabilidad, tranquilidad, un futuro sin sobresaltos. No eran opciones deseadas, pero sí tentadoras. La presión se volvió cotidiana, constante. Cada día era una pregunta sin respuesta: seguir creyendo o empezar a renunciar. El amor seguía vivo, pero ya no era inocente. Se había vuelto vulnerable, expuesto a decisiones que ninguno quería tomar. Y mientras tanto,
El tiempo avanzaba, implacable. Sin darles espacio, va a detenerse. Párrafo 5. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las primeras distancias reales. No físicas, sino emocionales. Pequeños desacuerdos que antes no existían, dudas que se acumulaban sin ser dichas. Ambos sentían que algo estaba a punto de romperse, pero ninguno sabía cómo evitarlo. El destino, que antes parecía cómplice, ahora se mostraba indiferente. La felicidad del pasado seguía presente en la memoria, pero ya no alcanzaba para sostener el presente. Si estás siguiendo esta historia, cuéntanos en los comentarios si te gustaría que el amor siempre fuera suficiente. Lo que viene después marcará el punto de no retorno. Párrafo 1. La decisión no llegó como una explosión, sino como un cansancio profundo que ya no podía ignorarse. Durante semanas, ambos sintieron que estaban caminando hacia un punto inevitable, aunque ninguno se atrevía a nombrarlo. Las conversaciones se volvieron más cortas, más cuidadosas. Él evitaba hablar del futuro porque cada palabra sonaba vacía. Ella seguía aferrándose a la idea de que todo podía arreglarse, pero en el fondo sabía que algo se estaba rompiendo. No era falta de amor, era la sensación constante de estar luchando contra una corriente demasiado fuerte. El mundo no les ofrecía tregua, y el tiempo, lejos de ayudar, solo aumentaba la presión. Párrafo 2. Una tarde, sentados en el mismo banco donde todo había comenzado, el silencio fue más pesado que nunca. Él miraba al suelo, incapaz de sostener su mirada. Ella entendió antes de que él hablara. Había aprendido a leer sus silencios mejor que sus palabras. Cuando finalmente habló, su voz tembló. No dijo que ya no la amaba. Dijo que no podía seguir prometiendo, que no sabía si podría cumplir. Dijo que no quería ser la razón de su sacrificio, de sus renuncias, de una vida marcada por la carencia. Ella lloró en silencio, porque discutir no cambiaría nada. Ambos sabían que la pobreza no solo les había quitado oportunidades, también les estaba robando el derecho a elegir libremente. Párrafo 3. La separación fue breve, casi fría. No hubo gritos ni reproches, solo palabras cuidadosas, dichas para no herir más de lo necesario. Se abrazaron largo tiempo, como si intentaran memorizar el cuerpo del otro. Prometieron que sería solo por un tiempo, que la vida los volvería a unir cuando las cosas mejoraran. Pero en el fondo, ambos sintieron que aquella despedida tenía un peso distinto, como si algo definitivo se estuviera sellando sin que nadie lo declarara. Si esta parte de la historia te está emocionando, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios si crees que el amor debería resistirlo todo, incluso la pobreza. Párrafo 4. Después de aquel día, el mundo siguió girando, indiferente a su dolor. Él se volcó al trabajo con una determinación casi obsesiva, convencido de que algún día podría regresar con algo que hacer. Ella siguió adelante como pudo, aceptando caminos que nunca había soñado. Cada uno cargaba con la misma herida, pero la vivían en soledad. A veces, al cruzarse con parejas jóvenes, sentían una punzada silenciosa. No sabían si el otro aún pensaba en ellos, pero preferían creer que sí. El amor no había muerto. Había sido empujado a un rincón oscuro, donde sobrevivía a base de recuerdos. Párrafos 5. Con el paso de los años, los recuerdos comenzaron a desdibujarse. No el sentimiento, sino los detalles, las voces, las risas, los gestos exactos. El tiempo hizo lo que mejor supe hacer: cubrirlo todo con una capa de rutina y resignación. Cada uno construyó una vida distinta, marcada por decisiones que no siempre fueron propias. La separación, que había sido presentada como un sacrificio temporal, se transformó en una ausencia permanente, y aunque ninguno lo sabía todavía, aquella decisión tomada contra su voluntad estaba destinada a perseguirlos durante décadas. Si estás siguiendo esta historia,
Déjanos un comentario diciendo si alguna vez sentiste que la vida decidió por ti. Párrafo 1. Los años comenzaron a pasar con una rapidez cruel. Lo que al principio era una ausencia dolorosa se transformó, poco a poco, en una presencia silenciosa. Él envejeció trabajando, cambiando de empleos, persiguiendo una estabilidad que siempre parecía llegar tarde. Cada logro venía acompañado de una sensación amarga. Nada de eso tenía sentido sin ella. Aprendió a sonreír en reuniones, a cumplir con expectativas ajenas, a aparentar una vida completa. Pero en las noches tranquilas, cuando el ruido del día se apagaba, su pensamiento regresaba inevitablemente a aquel banco de madera, a una risa que el tiempo no había logrado borrar. La pobreza había quedado atrás, pero el vacío seguía intacto. Párrafo 2. Ella también construyó una vida, no la que soñó, sino la que fue posible. Aceptó decisiones que parecían correctas desde afuera y que por dentro se sentían ajenas. Hubo compañía, rutinas, responsabilidades. Hubo momentos de calma y otros de resignación. Nunca habló de él, pero nunca dejó de pensarlo. A veces, al ordenar cajones antiguos, encontraba pequeños recuerdos que había guardado sin darse cuenta. Una nota vieja, una fotografía borrosa, una canción escrita en un papel amarillento. Entonces entendía que amor siempre desaparece. A veces, solo aprende a vivir en silencio. Si esta parte de la historia está llegando al corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios si crees que algunos amores nunca se superan del todo. Párrafo 3. Las décadas no solo envejecieron sus cuerpos, también moldearon su manera de recordar. Ya no se preguntaban qué habría pasado si se hubieran quedado juntos. Esa pregunta dolía demasiado. En su lugar, aceptaron una versión más soportable del pasado. La idea de que no había otra opción, que la separación había sido necesaria, que el sacrificio había valido la pena. Esa explicación, repetida durante años, se convirtió en una especie de refugio, pero debajo de esa lógica cuidadosamente construida, seguía latiendo una verdad incómoda. Nunca habían elegido realmente, les habían elegido por ellos. Párrafo 4. Con el tiempo, ambos comenzaron a sentir el peso de lo no dicho. Él se preguntaba si ella habría sido feliz. Ella se preguntaba si él habría cumplido sus sueños. Ninguno se atrevía a buscar respuestas. El pasado parecía un territorio peligroso, capaz de derrumbar la frágil estabilidad que habían construido. Sin embargo, el destino, paciente como siempre, no había terminado con ellos, cuando menos lo esperaban. Una coincidencia mínima de un nombre, una noticia, un rostro familiar, comenzó a remover lo que llevaba años dormido. Algo se estaba preparando, aunque ninguno de los dos lo sabía aún. Párrafo 5. Al acercarse a los 60, ambos sintieron una urgencia nueva. No era miedo a la muerte, sino al arrepentimiento definitivo. El tiempo ya no se presentaba como una promesa, sino como un recordatorio constante de lo que no vuelve. Las preguntas que habían evitado durante décadas empezaron a exigir respuestas. ¿Y si todo hubiera sido un error? ¿Y si la verdad había sido distinta a la que se contaron? Hará sobrevivir. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, déjanos un comentario diciendo y crees que el tiempo siempre pone todo en su lugar. El próximo capítulo revelará lo que ocurre cuando el pasado finalmente decide regresar. Párrafo 1. El reencuentro ocurrió de la forma más simple y inesperada. No hubo anuncios ni preparativos. Fue un día común en un lugar cualquiera, cuando del pasado decidió dejar de ser recuerdo. El labio primero caminaba despacio, con el cabello ya blanco y la mirada cansada. Pero había algo en su forma de moverse que el tiempo no había logrado borrar. Dudó. Pensó que era una ilusión,
una broma cruel de la memoria. Pero cuando ella levantó la vista y sus ojos se encontraron, el mundo se detuvo. No hubo palabras inmediatas, solo silencio. Un silencio cargado de todo lo que nunca te dijeron. 60 años no habían sido suficientes para apagar lo que había empezado en aquel banco de madera. Párrafo 2. Se sentaron frente a frente, como dos desconocidos que compartían demasiada historia. Las primeras frases fueron torpes, cuidadosas, preguntas simples. ¿Cómo has estado? ¿Dónde viviste? ¿Cómo fue tu vida? Cada respuesta llevaba implícita una ausencia. Hablaron de hijos, de trabajos, de caminos tomados sin demasiada elección. Pero lo que realmente los trajo hasta ese momento no estaba en esas palabras. Estaba en la pregunta que ambos temían hacer. Finalmente, ella fue quien rompió el silencio más profundo. Preguntó por qué. Porque se separaron realmente. Porque nunca volvieron. Él respiró hondo. Lo que iba a decir había esperado décadas para salir a la luz. Párrafo 3. La verdad no fue una traición, ni una falta de amor. Fue algo más cruel. Una decisión tomada por Atros. Él confesó que su familia había intervenido, convencida de que aquel amor estaba condenado al fracaso por la pobreza. Hubo presiones, conversaciones escondidas, promesas falsas de que ella estaría mejor sin él. Le hicieron creer que alejarse era un acto de amor. Ella escuchó en silencio, con lágrimas que no caían. Comprendió demasiado tarde que nunca habían tenido todas las piezas de la historia. La separación había sido una elección compartida, sin una imposición disfrazada de sacrificio. Si esta revelación te está emocionando, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Párrafo 4. El dolor llegó después, profundo y sereno. No era rabia, sino una tristeza inmensa por todo que no fue. Hablaron durante horas, reconstruyendo el pasado con una claridad que nunca tuvieron. Se dieron cuenta de que habían vivido décadas cargando una culpa que no les pertenecía. La explicación había llegado, sí, pero demasiado tarde para cambiar la historia. Aún así, el reencuentro no fue inútil. Les devolvió algo que creían perdido, la verdad, y con ella una paz extraña, silenciosa. El amor seguía allí, transformado, sin exigencias ni promesas, solo como un reconocimiento mutuo de lo que fueron y siempre serían el uno para el otro. Párrafos 5. Cuando se despidieron, no hubo promesas de futuro, solo un abrazo largo, sincero, lleno de gratitud y tristeza. Caminaron en direcciones opuestas, pero esta vez sin preguntas pendientes. El pasado había sido finalmente comprendido. La pobreza los había separado jóvenes. La vida los había reunido a los 60 y la verdad los había liberado. No todos los amores terminan juntos, pero algunos sobreviven al tiempo porque fueron reales. Si llegaste hasta aquí, déjanos un comentario diciendo qué sentiste con este reencuentro. Algunas historias no buscan finales felices, sino finales honestos. Esta historia no habla solo de amor, habla del tiempo, de las decisiones impuestas y de las verdades que llegan cuando ya no pueden cambiar el pasado. Dos jóvenes separados por la pobreza. Dos vidas marcadas por una explicación que llegó demasiado tarde. Tal vez no tuvieron un final feliz, pero sí un final honesto. Y a veces, eso es lo único que necesitamos para seguir adelante. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal. Dale like al video y comparte con alguien que crea en los amores que nunca mueren. Déjanos en los comentarios qué parte de esta historia te emocionó más y desde qué país nos estás viendo. Aquí seguimos contando historias que merecen ser recordadas.